Llegó el día de la venganza, el día del ajusticiamiento, de la respuesta. Hay muchas maneras de describirlo, pero señores, Rusia no perdonó. Sí, es verdad que durante la semana se habló mucho sobre el ataque con los famosos ATACMS. Se había tratado de hacer ver a una nación débil, incapaz de defender su territorio de los ataques del enemigo, por supuesto, comandados por la OTAN. Sin embargo, hoy, por la madrugada, hemos sido testigos, algunos al despertarse, por supuesto, de lo que ocurrió en Ucrania. Rusia finalmente hizo su trabajo, su tarea. Un ataque masivo es el que ha soportado Ucrania. Algunas zonas, como el Bit, por ejemplo, ¿no? Incluso se habla también de un ataque a un aeródromo en Kiev, donde estaban ubicados pilotos que habían sido entrenados para el uso de los F-16. Rusia ha atacado con todo. Misiles Iskander, hablan ya de la intención por parte de los rusos de llevar esto a un nuevo nivel, de responder fuego con fuego. Por supuesto, los Kinshal también. Este escenario podría ser quizás definitivo. Algunos lo consideran ya como el paso irreversible y que el colapso de Ucrania es inminente. Pero vamos a ver si es tan así. Hablaremos de eso con un especialista, un invitado de lujo, un analista internacional, el señor Eduardo Luque, con quien también comentaremos sobre la situación en Siria, de lo que se está hablando y mucho hoy por hoy. Eduardo, bienvenido a Prensa Alternativa. Hola, ¿qué tal? Encantado, como siempre, de estar aquí en el programa. En fin, tocando temas que son de rabiosa actualidad y que a todos, es una cosa que siempre decimos, que a todos nos afectan por más lejos que parece que estén los hechos, ¿no? Como iremos explicando. Es correcto, y bueno, la situación, dicen algunos, era inevitable. La respuesta de Rusia a un ataque masivo, se habla de más de 200 drones, de una lluvia de misiles que superan los 60. No se habla del Oreshnik, eso es evidente. Se había conversado sobre este asunto, habían indicios, había una suerte de pronunciamiento o advertencia de la Duma estatal, hablaban del segundo Oreshnik, va a ser inminente, ¿no? Pues no, Rusia no decidió optar por esto, pero lo que sí hizo fue llenar a Ucrania de misiles. Esto ha sido algo realmente duro para el régimen ucraniano. Se habla de ataques en todos lados. Odessa, incluso se pudo apreciar información en algunos medios como mk.ru que hablaba sobre un ataque, por ejemplo, a un aeródromo en Kiev, donde habrían estado pilotos entrenados para utilizar los F-16. Se habla también del aniquilamiento de especialistas extranjeros igual OTAN, para entendernos un poco más. Pero bueno, ha sido una respuesta colosal en todo el sentido de la palabra. Eduardo, hemos visto, en tu opinión, solamente una pequeña demostración de lo que es capaz Rusia, o es que este ataque podría catalogarse como el más potente de todos en lo que va el conflicto, porque para muchos habla ya de un ataque sin precedentes y que buscaría, entre otras cosas, el colapso definitivo de Ucrania. Incluso se habla de apagón total en Kiev. Hay mucho para comentar sobre esto, Eduardo. ¿Qué impresiones tienes sobre esta respuesta rusa que ha llegado casi en modo relámpago? ¿Ah? Pasaron horas nada más. Rusia no se llenó la boca. Vladimir Putin no salió a lanzar ultimátums. Han actuado. ¿Qué impresiones sobre esto, Eduardo? Aquí hemos de unir dos cuestiones. Una, la respuesta necesaria al ataque ucraniano con misiles proporcionados por Occidente, por la OTAN. Y segundo, que Rusia necesitaba una acción de fuerza rápida y dura, precisamente para no demostrar debilidad por lo que estaba ocurriendo en Siria, por la descomposición del Estado sirio, que había sido apoyado, como todos sabemos, desde el 2015 por tropas y, y logística Rusia iraní. Precisamente para demostrar que Rusia no era débil, ha hecho una demostración de fuerza realmente poderosa, muy poderosa. El objetivo estaba claro, el objetivo está claro. Se va a acabar con la red eléctrica, se va a acabar con la red eléctrica de Ucrania, y a las puertas de un invierno muy duro va a hacer que la población ucraniana soporte condiciones duras, porque el invierno ya está aquí.
y, como todos sabemos, los inviernos ucranianos son especialmente duros, ¿no? Al margen de esto, se está produciendo también un ablandamiento en las reservas estratégicas y logísticas de Ucrania. En la esperanza, parece ser cada día apunta más en esta dirección, que cuando el suelo esté solidificado por el invierno, veamos una gran ofensiva para alcanzar el Dnieper. La clave ahora es, estos días, la caída de la ciudad de Prokhorovsk. Si cae esta ciudad, prácticamente el Donbass queda aislado, queda las líneas logísticas ucranianas cortadas completamente, y detrás de esta ciudad, que es un baluarte defensivo que está costando mucho de tomar, está costando mucha sangre de tomar, detrás de este baluarte no hay nada. No hay líneas defensivas, porque el dinero que se había destinado a construir otras líneas defensivas lo han robado. La dirigencia ucraniana sencillamente ha hecho desaparecer ese dinero. Lo único que queda es una trinchera larga en mitad de la nada, sin ningún tipo de protección de bosques o algo que pudiera ocultar las defensas, en mitad de la nada, una trinchera que además no está ni preparada con cemento, ni tiene búnkeres, ni tiene nada. Sencillamente justificaron que se hacía algo para robar el dinero. Así que detrás de Prokhorovsk no hay nada. Hasta el Dnieper prácticamente no hay nada. Entonces, ahí veremos, y yo tengo la sensación de que no va a haber ningún tipo de negociación. Con la caída de Siria, no va a haber negociación ninguna en el tema de Ucrania. Los rusos lo están haciendo bien, proponen una negociación. Evidentemente la otra parte no la va a admitir. La OTAN no puede admitirla. Por lo tanto, se va a llegar hasta el final. Se va a llegar hasta el final y el objetivo es ahora mismo Sebastopol. Añado otro elemento importante. Se está abriendo, por parte de la OTAN, está abriendo la posibilidad de ampliar el conflicto a Moldavia. Se han ilegalizado el referéndum de participación de Moldavia en la Unión Europea, ha sido ilegítimo o no. Lo siguiente, se ha manipulado enormemente para que saliera el resultado que quería la OTAN. Pongo un ejemplo. Había 400.000 votantes en Moscú, moldavos, que vivían en Moscú, y para votar se les pusieron dos urnas, una en Moscú y otra en Leningrado, en San Petersburgo, perdón, o aún utilizó la nomenclatura de la Unión Soviética. Dos urnas para 400.000 votantes. En cambio, las urnas que había en Europa Occidental, bueno, brotaban como hongos. Como hongos, en octubre había cientos, miles de urnas para que los moldavos occidentales votaran por la integración en la OTAN. Aún así, la diferencia ha sido muy, pero que muy ajustada, a favor del sí. Pero claro, fue el sí porque hubo 400.000 personas que no pudieron votar para una capacidad de voto de unos 2 millones de habitantes. Es un país muy pequeño. Es decir, que veamos la importancia que tiene el voto en este caso y cómo la Unión Europea ha permitido un golpe de Estado en Moldavia, precisamente porque está preparando la acción de la anexión de Rumanía hacia Moldavia, o al revés, la entrega de Moldavia hacia Rumanía, para que automáticamente entre en la OTAN y se abra un nuevo frente de guerra para intentar tomar la zona de Transnistria, que es lo que pretende ahora la OTAN. Que Transnistria, como todos sabemos, tiene prácticamente toda la población, menos la zona sur, tiene la población rusa. Es más, es el único país, digamos, con Bielorrusia que todavía tiene algunas reminiscencias en cuanto a servicios públicos de lo que era la antigua URSS, ¿no? Pues bien, ahí la población es rusa y se va a intentar generar este conflicto por ahí. Así que esta respuesta apunta a todo esto, apunta a una aceleración del proceso de conquista y la derrota evidente del ejército ucraniano, puesto que el ejército ruso se va a dirigir rápidamente hacia el Dnieper. Va a ser una dura faena sobrepasar el Dnieper, va a ser muy complicado, es un río enorme, pero es el río que vertebra toda Ucrania. Y porque se va a pretender, a partir de ahí,
cerrar por el norte Odessa, que es la gran objetivo de Rusia. Cercada Odessa, Ucrania desaparece como Estado viable. Esto es también otra de las realidades que estamos viendo. Así que este ataque, este contraataque ruso, también tiene otras consecuencias como las que estamos apuntando. Esto es una bomba. Es una bomba, te lo digo. Bueno, acá en Perú, en otros países de repente se interpreta de otra manera. Acá en Perú le llamamos una pepa, ¿no? En el plano informativo. O sea, el plan es este finalmente. Esta casi combinación o mezcla, tanto de Rumanía como Moldavia, con el gran objetivo de estirar el conflicto a más no poder. Y por supuesto, una Rusia que lo entiende de esa manera y que ha atacado con lo mejor, bueno, no con lo mejor, pero no, no. no con lo mejor, pero con moderación, por supuesto, pero vaya que con moderación, este es como que te quiera abrazar un oso, ¿no? A ese nivel. O sea, ¿no? Creo que me dejo entender, entonces es muy complicado. Ahora, algo que dijo Dmitry Medvedev me llamó mucho la atención, Eduardo, porque, por supuesto, casi siempre cuando ocurre este tipo de respuestas por parte de Rusia, hay mucho, ¿cómo decirlo? Hay mucho afán de protagonismo de algunos miembros, ¿no? Del gobierno, gente del entorno de Vladimir Putin, muchos de ellos tratando de enviar mensajes que a la larga parecen imposibles de darse, pero terminan convirtiéndose en algo real. Por ejemplo, Dmitry Medvedev dijo, ¿no? Estamos hablando, por supuesto, del vicepresidente del Consejo de Seguridad, ha sido presidente de Rusia, pero él dice puntualmente, Ucrania puede desaparecer del mapa o estar junto a Rusia. Ese es el mensaje de Medvedev, que viene acompañado, esto lo ha dicho, por supuesto, no, debidamente está comprobado, y en un artículo que se publicó en la revista Affairs, pero lo ha dicho así Medvedev, con mucha, digamos, transparencia. Medvedev obviamente muestra ese lado duro, no fuerte, por decirlo de alguna manera. Entonces, esta realidad, vaya que uno pensaría ahora mismo que esto es una locura, que está fantaseando el señor Dmitry Medvedev, pero dados los hechos y dadas las circunstancias, es lo que parece estar ocurriendo. Una Ucrania que está al borde del colapso y que queda demostrado que no basta con el envío de municiones, de armamento, con la aprobación de utilizar ATACMS, ahora incluso hablan de los Tomahawk, se habla de muchos armamentos que a pesar de ello no parecen suficientes para doblegar a Rusia. Esto es la realidad, esto va más allá de la retórica, ¿no? Y claramente llega información muy, muy fuerte, lo habíamos dicho hace un momento, desde el medio mk.ru, que nos habla, por ejemplo, de cómo es que a través de este ataque, incluso han barrido con los pilotos que estaban siendo entrenados para volar los F-16, los famosos cazas F-16. Entonces es un ataque claramente vinculado al conflicto, sin afán de generar pánico a la población ucraniana. Rusia ha sido muy clara en ese sentido, que quiere acabar con esta guerra y tiene, por supuesto, un foco. No se trata de querer generar caos en las ciudades ucranianas, nada por el estilo. Claramente quieren desestabilizar a toda la neurálgica, si se quiere de alguna manera, en el plano militar ucraniano. Pero este tipo de interpretación de los hechos por parte de Medvedev, Eduardo, estamos ya a puertas de el apocalipsis para Ucrania, un país que podría convertirse, irónicamente, en un ex país, en una nación casi doblegada y que incluso sus propios aliados empiezan a observarla frotándose las manos, ¿no? Entre lamidos, ¿no? ¿Sabes a qué me refiero? Muy apetitoso para Polonia, por ejemplo. Entonces, ¿qué estamos observando con esto, Eduardo? Ucrania se acerca a un colapso definitivo si es que no llega a entablar algún tipo de acuerdo con Rusia, que parece ya a estas alturas imposible. Sí, no, realmente a estas alturas y con lo que está pasando en Siria, un acuerdo con Rusia parece más que imposible. Y aparte que el acuerdo, si no tienes con quién negociar,
puesto que el señor Zelensky, recordemos, no es presidente de este país, puesto que ya acabó su mandato hace 9 meses y no ha sido renovado, por tanto no es presidente. Es un señor que sale en la televisión y que es reconocido todavía por otros presidentes con otra legitimidad muy cuestionable, muy cuestionable. Apunto 2 detalles sin importancia. Acaba de nombrar el señor Macron un presidente profundamente deslegitimado por las urnas, además, acaba de nombrar a otro señor como primer ministro, que es del partido centrista, que se presentó a las elecciones y que perdió las elecciones de forma clamorosa. Y se niega sistemáticamente a nombrar primer ministro, como es obligatorio, al partido ganador, que fue precisamente el Frente Popular, el nuevo Frente Popular, que es un partido de izquierdas. Como Macron no quiere, no nombra primer ministro al representante de la izquierda, que es la que ha ganado las elecciones. Pero la democracia en la Unión Europea es una cosa elástica. Somos democráticos si nos conviene. Si no, no lo somos. Eso lo hemos visto en múltiples ocasiones. Y ríanse, señores, ríanse. El colmo de todo esto, para que veamos cómo está la situación, es lo que ha sucedido en Alemania. La Junta Electoral Central, dependiente del Bundestag, es decir, dependiente del Parlamento alemán, a través de su directora general, ha señalado que a lo mejor las elecciones previstas en febrero no se podían realizar por falta de papeletas de voto. Óiganme bien, la excusa para que no salga ganador el partido que gane, que a lo mejor no me gusta, es que a lo mejor no hay papeletas de voto. Esto en un país como en Alemania, que siempre se ha magnificado como un país ordenado y como un país industrializado, tecnológico, gente seria. Pues bueno, de gente seria ya vemos que se está convirtiendo como una república bananera cualquiera, con perdón de las repúblicas bananeras, ¿no? ¿Y ahora qué tenemos? Tenemos evidentemente que los aliados ucranianos huelen ya el cadáver, me permiten la expresión, huelen el cadáver y ya comienzan a repartírselo. Polonia, por ejemplo, ya ha decidido que sus defensas antiaéreas no van a defender a Ucrania de los aviones rusos. Así que las han hecho retroceder al interior porque están dejando a Ucrania completamente a los pies de los caballos. Ya a nadie le interesa a Ucrania. Las inversiones económicas que hicieron importantísimas en Ucrania se han perdido. Por ejemplo, ahora que estamos hablando, que he hablado de la ciudad de Prokhorov. La ciudad de Prokhorov tiene tiene 3 grandes, digamos, claves estratégicas. Primero, su valor estratégico como nudo de comunicación, que es importantísimo. Es vital para el ejército ucraniano. Pero tiene 2 cosas más importantes. La primera, la mayor mina de mineral de carbón de coque, que es un mineral básico en la industria del acero, una de las minas más importantes de Europa, que abastecía a las grandes fábricas de acero alemanas cuando existían, que ahora ya tampoco, están ya también muy reducidas. Y la segunda cosa importante que tiene, unas reservas de litio, un mineral raro, importantísimas. Tanto la mina como la mina de litio ya ha caído en manos rusas en esta ofensiva. Por tanto, ahora realmente tienen un problema importante en los países europeos que han invertido montones de dinero en quedarse con los activos ucranianos y que ven como estos activos se han perdido y se pierden. Así que ahora ven el cadáver, cómo comienza a oler y ahora van a repartírselo a ver quién se lleva el trozo más espectacular. El ejército ucraniano está en las últimas, no sabemos cuándo colapsará, pero no puede tardar mucho ya, cuestión de un mes, posiblemente, porque ahora ya están hablando de imponer en filas, de llevar a filas a chiquillos de 17 y 18 años. Cuando esto ocurre es que ya ha sacrificado 3 generaciones completas,
La media de edad en este momento del ejército ucraniano es de en torno a 45 años, lo cual evidencia que son soldados que no están capacitados físicamente para el esfuerzo que significa la guerra, ¿no? Que siempre han de llevarse la gente joven, que es la que puede correr, la que puede huir, la que puede combatir, ¿no? No personas mayores. Se han dado casos de milicianos en el frente ucraniano con 72 años, con 72. Se han dado algún caso que salió en la televisión, en la prensa inglesa, haciéndose eco de la falta de hombres que contaba el ejército ucraniano. Así que con esas cifras realmente se entiende que o bien, que es lo que propone Macron en este momento, en su visita a Polonia, ha propuesto la entrada de 100.000 hombres de la OTAN como fuerzas de interposición de paz. Es decir, 100.000 hombres, meterlos en Ucrania para la guerra contra Rusia, directamente. Un presidente que es ilegítimo, como reconoce toda Francia, menos él y los que lo apoyan, evidentemente. Hasta la extrema derecha francesa lo considera ilegítimo, todo el mundo. Pues bien, eso es lo que está proponiendo, lo que está remenando en su visita a Polonia, en su visita a Varsovia de estos días. 100.000 hombres como fuerzas de interposición, es decir, un ejército de la OTAN para enfrentarse directamente al ejército ruso. Esto es lo que estamos negociando en este momento. Y por supuesto, no es descabellado que los rusos piensen, por ejemplo, también en Kaliningrado, ¿no? Kaliningrado como parte de los objetivos de estos locos de mentes que quieren ver la manera de que esto se estire. Y bueno, hemos entrado a la segunda parte, es como un partido de fútbol, al segundo tiempo, Eduardo, para hablar de otro tema muy interesante, porque esto está en boca de todos, el público nos escribe a diario, reacciona, muchos de ellos, te soy franco, Eduardo, y lo digo con toda honestidad, porque forma parte del espíritu de prensa alternativa, sorprendidos y hasta, digamos, se empiezan a hacer muchos cuestionamientos por qué pasó lo que pasó en Siria, y algunos dicen, por ejemplo, por qué Rusia lo permite, ¿no? Esa es una conclusión, o mejor dicho, una interrogante que ha surgido en muchas personas que observaban cómo es que la presencia rusa era una especie de ancla que permitía o le daba estabilidad a Bashar al-Assad. Pero lo que pasó fue sorprendente, al punto que da la sensación que no se lo esperaba a nadie. Ni Rusia, ni Estados Unidos, podría ser. Pero hay quienes consideran que hay mucha mano occidental detrás de todo lo que pasó, vinculado a la caída de Bashar al-Assad. Bloomberg, es un medio estadounidense, como ya sabrán, informó muy temprano que ya hay una especie de preacuerdo entre el gobierno ruso y los opositores que a todas luces podrían hacerse del poder en Siria en los próximos días. Todo eso, desde este lado lo decimos, todo esto es impredecible, ¿no? Seguramente en el propio Siria habrá información 100% fidedigna, porque están en el lugar de los hechos. Nosotros nos basamos mucho en la información que aparece en medios que no son todos de habla hispana, con habla hispana, pero se habla mucho de esto. Bloomberg habla de esta información, propone que ya hay una especie de preacuerdo, que hay conversaciones entre Rusia y los opositores y que la condición ineludible es que se mantengan las bases rusas en Siria, que no haya, que no se abra fuego contra los rusos, que forma parte quizás de este preacuerdo. La pregunta del millón es, ¿qué tan factible será esto, no? Porque hay muchos quienes consideran probablemente sea mejor que Rusia se aboque ahora mismo en el conflicto más cercano a su territorio, que es con Ucrania, y por el momento tome distanciamiento de lo que va a pasar en Siria, que a todas luces también lo decimos, va a ser una locura lo que se viene. Hay de todo, hay una mezcolanza tremenda ahora mismo en Siria, ¿no? No se sabe quién es aliado de quién. Lo único cierto es que cayó el gobierno de Bashar al-Assad. Pero bueno, Eduardo, ¿qué impresiones tienes sobre esto? ¿Negociaciones? ¿Rusia se queda? ¿Se va? ¿Qué te deja todo lo que ha venido pasando en Siria en estos últimos días? Pues en cierta forma sorprendido, igual que todos, a pesar de que particularmente sí que había viajado en varias ocasiones
por Siria, incluso estuvo en plena guerra, viajando bueno, tomando contacto con la realidad política del país en aquel momento. Además, una visita muy, muy interesante, aunque, bueno, era un país en guerra y eso entraña pues determinados problemas, ¿no? Siempre. Pero bueno, así que sorprendido, porque en aquel momento cuando lo visité, 6 años, no se veía esta sensación de destrucción, ¿no? Todavía había un ánimo colectivo de resistencia cuando se paseaba uno por Alepo, por ejemplo, que fue conquistado en un 45% por los grupos terroristas y fue liberado a sangre y fuego por parte del ejército sirio, se veía todavía, a pesar de la devastación, se veía una ciudad con ánimo de resistencia, ¿no? Con ánimo de levantar la cabeza, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en Siria? Aún no tenemos todas las claves. Comenzamos a tener algunas muy importantes. Y ha habido dos factores importantes que hay que tener en cuenta. Uno, un factor exterior y un factor interior. Si el factor exterior era importante, el interior no lo era menos. Y aquí hemos de decir las cosas con bastante claridad. Factor exterior que vemos. Vemos cómo Estados Unidos se apoderó de una de las reservas económicas del país, como eran los pozos de petróleo que estaban en la parte centro del país, en el desierto, en la parte más desértica de Siria. Se apoderaron de estos pozos de petróleo, en parte Estados Unidos, y en parte Turquía. El hijo mayor de Erdogan es uno de los que se está haciendo millonario robando el petróleo sirio. Se extraían en torno a 400.000 barriles diarios, que no era poca cosa, y era una fuente económica importantísima para el gobierno, que perdió. También perdió las zonas agrícolas, importantísimas también por la capacidad de exportación de trigo que tenía Siria antes de la guerra, que además fueron en la parte más dura de la guerra, en torno al 2015, 2016, fueron bombardeadas con productos químicos. Eso no se ha sabido. En Occidente lo sabíamos porque nos lo habían explicado y nos habían enseñado las muestras cuando estábamos en Siria. Incluso con un derivado del factor naranja, un desfoliante que se utilizó en Vietnam y que ahora se había mejorado para destruir las cosechas de trigo en aquella zona. Ahí tenemos un factor importante. El ataque sistemático de la aviación israelí para, para destruir las infraestructuras de defensa industriales que levantaba Siria. Esto también es importante. La presión militar continua de Turquía. Erdogan se cree todavía la representación de los emires otomanos, aún se cree que él va a ser el gran emir otomano del siglo XXI y el intento de Turquía de, sobre todo, buscar una salida al mar, más al sur, y para eso tenía que quedarse con la ciudad de Alepo. Y aparte, hacer un corredor por el norte de unos 60 kilómetros de profundidad que recorría toda la frontera turca con Siria. Así que tenemos otro elemento más que participa de esto. Pero lo central, de mi punto de vista, es interno. La clase política alta de Siria ha entregado y regalado el país. Los grandes militares, los grandes jefes militares, menos el jefe de Estado Mayor, que se pegó un tiro, se suicidó, antes de que lo cazaran los terroristas, los militares importantes abandonaron el ejército y huyeron, llevándose lo que pudieron con eso. El nivel de corrupción en el ejército sirio era extraordinario y alcanzaba las más altas cotas del país. Y esto es importante. Es decir, que por mucho dolor que sintamos, y lo sentimos, porque conocemos a la gente siria, que es el único estado multiconfesional de todo Oriente Medio, porque Israel no es un Estado multiconfesional, es un Estado confesional, sionismo, el judaísmo. Turquía es musulmán. Es más, incluso las grandes catedrales católicas se han transformado en mezquitas por imposición de Erdogan. Así que se está produciendo una deriva hacia
hacia la cuestión religiosa. Ya no, Irán sería, en paralelo, paradójicamente, el único estado todavía multiconfesional que quedaría. Eso no lo sabe la gente, porque los medios lo ocultan. Los que hemos podido visitar las maravillas de Teherán y hemos podido estar en su país, hemos podido ir a rezar a iglesias cristianas bajo mandato del Vaticano en las grandes ciudades iraníes, que se conservan y se preservan. Hemos podido ver los ritos religiosos de las iglesias ortodoxas cristianas con disciplina hacia el patriarca de Moscú. Hemos visto sinagogas judías abiertas en Irán, al margen de mezquitas suníes y mayoritariamente chiíes, que son la mayoritaria en el país. Todo eso lo hemos visto. Todo eso es lo que se pretende destruir también con Siria. Es decir, imponer solamente una forma de ver la realidad y una forma de entender la religión. Es nuevamente como aquel libro del choque de civilizaciones. Al final parece que su autor tenía algo de razón, porque la política de Estados Unidos en Oriente Medio es la de crear precisamente un choque de civilizaciones entre unos grupos y otros, enfrentando a suníes con chiíes, a católicos con ortodoxos, a ortodoxos con suníes, a ortodoxos con chiíes. Esto no es un invento raro. Esto es una de las cosas que ha ido desarrollando Inglaterra desde que perdió su imperio, ¿no? Recordemos un detalle sin importancia, que es muy poco conocido, pero digo como anécdota. Cuando se crea el imperio inglés, los imperialistas ingleses se creen nada menos que los representantes en la tierra de una de las 12 tribus de Judá. Imagínense, las 12 tribus de Judá ingleses, rubitos con ojos azules. Eso se creían los imperialistas, los colonialistas ingleses en el siglo XVIII y XIX, la clase alta, evidentemente, que ellos eran los representantes del pueblo elegido por Dios para estar en la tierra y poder convertir a los demás pueblos a la ideología neocolonial o colonial inglesa. Esto es una disgregación, si me permiten, pero también es una realidad, ¿no? Así que lo que vemos es ahora cómo la desaparición de este Estado confesional por fuerzas internas, como digo, el cansancio, el enorme cansancio, la enorme corrupción. Fíjense que la soldada de un soldado sirio estaba entre 30 y 40 dólares al mes. Con eso no se comía. No podían alimentar los soldados a sus familias con esa soldada. Es decir, nadie va a combatir y a jugarse la vida por una soldada tan mísera, por muy voluntad que tengas, porque al final tienes que dar de comer a tu familia, que es la que tienes detrás. Y esto es importante. Y a esto los grandes militares les ha importado bien poco, porque robaban todo lo que podían, y ahora se ha visto que han entregado el país. ¿Qué es lo que está pasando? Ha habido una colusión entre Turquía, no colisión, colusión, es decir, estaban todos juntos, entre Turquía, Israel y Estados Unidos. Turquía ha sido la clave. Ha roto el acuerdo de Astana, se ha jugado evidentemente entrar en los BRICS, ya no va a entrar, no va a entrar en los BRICS, ya se encargará Rusia de eso, ha traicionado a Rusia y ha hecho lo que suele hacer Erdogan, traicionar a todo el mundo menos a él. ¿Por qué le interesa a Erdogan? Por dos motivos. Uno, que se cree, como ya he dicho, el jefe del Imperio Otomano en su fantasía. Ahora está diciendo, hoy ha dicho, que quiere intervenir en Sudán para hacer la paz, porque hay una guerra civil en Sudán, según él, y quiere enviar tropas turcas a Sudán, que no tiene ninguna relación geográfica con Turquía, pero el hombre se cree ya más poderoso que Biden, ¿no? O más poderoso que Trump, ¿no? O que Putin, ¿no? Ya se cree el amo del mundo, ¿no? Porque le ha salido bien la maniobra. Pues bien, ha traicionado a todo el mundo, básicamente porque Erdogan tiene intereses familiares importantes en la guerra en Siria. Su hijo se está forrando, su hija, la hija mayor, se está haciendo de oro, porque es la dueña de un hospital en la ciudad de Sanliurfa,
Saliurfa está a 30 kilómetros de la frontera siria, y es un hospital donde atendían a los heridos, a los terroristas heridos que eran evacuados hacia el norte de Siria y iban a ese hospital. Pues bien, se sabe, y ha sido denunciado en la prensa occidental, no me lo invento yo, que desde ese hospital salían cientos o miles de órganos para la venta. Evidentemente, la hija de Erdogan estaba detrás de ello. Así que la familia de Erdogan tiene intereses, no Turquía. Los turcos ponen los muertos también. Pero la familia de Erdogan tiene muchos intereses particulares en la destrucción de Siria. Y esto es lo que están logrando. Así que aquí tenemos el escenario. Evidentemente, otro gran escenario es el de Israel, que ya ha ocupado Quneitra y sus tanques están a unos 20 kilómetros de Damasco. Quneitra está muy cerca de Damasco, está a unos 40 kilómetros, y desde la ciudad de Quneitra, si miras un poco al norte, lo digo porque como he estado en el sitio puedo describirlo, ¿no? Se mira un poco hacia el norte y ves el monte Herbón, la parte oriental del monte Herbón, porque la parte occidental estaba en manos de Israel. Bien, en la cima del monte Hermón, desde Quneitra, se podían percibir a simple vista los radares, la artillería pesada, los búnkers de defensa. Al lado de Quneitra estaban las trincheras, los campos de minas, la línea de alambrada, etc. ¿no? Todo eso ha sido tomado ya por Israel. En el año 74, esa zona se quedó para Siria. Así que Israel ha violado nuevamente, como es habitual en Israel, las normas jurídicas internacionales. Y el otro gran ganador es Estados Unidos, que ahora, ya lo adelanto, gracias a esta maniobra, va a permitir que grupos terroristas en Siria, los terroristas se van a matar entre ellos. Ahora, ¿por qué se van a matar? Porque van a querer repartirse el trigo y el petróleo. Como eso ya está repartido, se van a quedar con las migajas del banquete. Hay 47 grupos terroristas en Siria que han entrado. Estamos hablando de un grupo, los hermanos HTMS, son 47 grupos, que se sepa. Algunos son puras bandas de forajidos, venidos de China, de Pakistán. Lo peor de lo peor, lo peor de lo peor de cada país está ahí. Criminales, asesinos, locos, que ahora tienen carta blanca para asesinar y robar a quien quieran. Entonces esto es lo que van a hacer. Y al cabo de poco tiempo se van a enfrentar entre ellos. Porque esto es lo que ha sucedido en Libia, lo que ha sucedido en Irak, lo que se ha sucedido en muchos sitios donde se ha repetido la maniobra. Entonces, el escenario que viene va a ser que Estados Unidos utilizará a estos grupos terroristas a través de Turquía para desestabilizar toda Asia Central. Eso lo hablaremos otro día, si podemos, ya aportaré los mapas correspondientes, porque explicarlo aquí es un poco, entiendo que es complicado para la gente, si no tiene los mapas en la cabeza, ¿no? Pero eso es lo que vamos a ver, un aumento del terrorismo en toda Asia Central que se dirige a intentar desequilibrar a China y a Rusia. Recordemos que el gran objetivo de Trump, cuando tome posesión, es China, especialmente. Por tanto, van a intentar desestabilizar China utilizando los grupos terroristas que ahora medran en Siria y que intentan, pues eso, robar todo lo que pueden. Se va a montar, es posible que se monte una especie de democracia, por llamarlo de alguna forma, en la que se decida antes de votar quién es el presidente y quién es el segundo, que sea una repartición de poder. Harán pondrán el escenario, la televisión occidental dirá que unas elecciones legítimas en las que la oposición no tendrá ninguna virtualidad, a no ser que sea una oposición que sea nacida del propio grupo terrorista, que monten un partido para justificarse. Y lo que estamos viendo es como el hombre fuerte de este grupo terrorista, curiosamente, es una pena que no tenga aquí la foto, la conseguí el otro día, del Departamento de Estado de Estados Unidos, de la CIA, además, una foto, un pantallazo, donde el líder de la oposición rebelde, entre comillas, le ponen el mote de rebelde,
para no decir que era un antiguo funcionario de Al-Qaeda, un criminal, ni más ni menos. Pues bien, este hombre es el que quieren poner de cabeza visible, le han cambiado la barba, le han puesto una camisa, una corbata, una chaqueta, lo están civilizando para que no tenga esa cara de criminal. Pues bien, este hombre, Estados Unidos hasta hace, no, todavía hoy, ofrece 10 millones de dólares por la cabeza de este hombre, porque está considerado por la ONU, por el Departamento de Estado y por la CIA como un criminal que ha cometido delitos de lesa humanidad. Ese criminal, dentro de 4 días, será un hombre respetabilísimo al cual se le abrirán los palacios y los ministerios de los otros países que lo recibirán cuando haya sido ya, digamos, lavado, cuando le hayan lavado la cara, ¿no? Esto es lo que vamos a ver también a continuación. Y es interesante que la gente, importante, que la gente esté atenta precisamente a lo que digo, porque vamos a ver incluso cambios de estética muy notables que ya estamos viendo algunos. O sea que en pocas palabras, para que se entienda un poco los que conocen de esta plataforma, usar el rostro de este personaje ya no va a ser motivo de sanciones, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, sí. Por decirlo de alguna manera. Porque sabemos que hay imágenes que son algo incómodas para... En fin. Sabemos que hay imágenes ya sabemos quién. que está prohibida. A pocas palabras, buen entendedor basta. Sí, sí, sí. Entonces este señor vamos a verlo seguramente con frecuencia, ¿no? Sí, sí. Y bueno, Eduardo, es una situación crítica por lo que estás describiendo, aumento de terrorismo, imagino que también tiene que ver con la huida de muchos ciudadanos sirios, ¿no? Una Sí. huida que será evidenciada en los próximos días. Hay mucha conmoción, temor a lo que pueda estar ocurriendo. Insisto, esto es una mezcolanza tremenda. Hay ganadores, por el momento sí, tú lo has mencionado, hay quienes han aprovechado esta situación alzando el puño. La pregunta es si es que esto va a ser sostenible en el tiempo, porque ahí viene lo interesante. ¿Hasta qué punto van a poder sostener lo que se está tratando de formar, esta suerte de Frankenstein dentro del gobierno sirio, ¿no? Va a ser una cosa impresionante lo que vamos a observar en los próximos días. Oye, Eduardo, te agradezco mucho por tu tiempo. Estas conversaciones contigo siempre nos hacen ver más allá de la noticia, nos hacen entender mucho más algunas cosas que uno puede observar en distintos medios. Y por supuesto que debo decir que todo lo que se ha dicho, que se ha conversado contigo, se ha venido dando. Así que me has dejado pensando, sobre todo al inicio del programa que hablaba sobre esta estrategia de la OTAN respecto a Rumanía y Moldavia. Vamos a ver qué pasa con eso, que está muy, muy interesante para seguirlo, ¿no? Es lo querido lo que está pasando ahora mismo en esta zona de Europa. Pero bueno, Eduardo, muchas gracias por tu tiempo y quiero pedirte, por favor, nos dejes una reflexión, que es algo habitual cada vez que conversamos contigo en este espacio, ¿no? Sí, me había quedado una pregunta, que era que tú decías que es verdad, ¿no? Que a mí también Sí. me lo hacen, me hacen la misma pregunta, ¿vale? ¿Qué posición? ¿Por qué Rusia y por qué Irán no han intervenido en este cataclismo? A ver, aquí hemos de decir dos cosas. A mí me pareció interesantísimo la explicación que dio un soldado ruso en Twitter. Salió un soldado ruso, normal y corriente, un soldadito, diciendo, ¿cómo vamos a luchar nosotros por alguien que no quiere luchar por su casa? La idea. Y después, esta idea la expresó, después de otra forma, evidentemente, el presidente de Irán, cuando dijo que, evidentemente, lo que no iban a hacer los iraníes era enviar sus hombres a morir cuando otro no quiere, a morir por la casa del otro, cuando el otro no quiere defender su casa. Esto es lo que realmente ha pasado. Porque Rusia e Irán han perdido muchos hombres luchando junto al gobierno de Al-Assad en el año 15, el 16, el 19, en la guerra civil. Han perdido mucha gente defendiendo a Al-Assad. Nadie puede criticarlos porque no lo hayan apoyado. De hecho, Al-Assad ha podido resistir gracias a ellos. Rusia invirtió, como sabemos, muchos recursos militares y mucho dinero también, y ha perdido muchos hombres también peleando a favor de Al-Assad
y en contra de los grupos terroristas. Así que nadie les puede reprochar nada. Y es, desde mi punto de vista, lógico que un país que no quiere defenderse o que sus fuerzas armadas han abandonado el país, sus dirigentes, quiero decir, no las fuerzas armadas, que pobres soldados, algunos ya los están asesinando en las calles de Siria, y esto es también verdad, lo estamos viendo ya, y están asesinando, que sepamos, la información que tengo, en torno a 600 personas han sido ejecutadas de forma, siempre por la noche, evidentemente, normalmente intelectuales, maestros, científicos, ingenieros, lo que es la inteligencia del país. Es el mismo método de exterminio que se utilizó en Irak. En Irak, por ejemplo, desde Occidente, montamos una campaña para salvar a los maestros iraquíes que estaban siendo exterminados por ISIS y por los grupos terroristas financiados por Estados Unidos. Vamos a ver lo mismo en Siria. Lo estamos viendo ya. Esto es el escenario. Por tanto, cuando digo esto, hemos de pensar que la política y la guerra son cosas muy complicadas. Y cuando tienes que ordenar a un soldado marchar al frente con riesgo de morir, hay que pensárselo no una vez, sino 4. El problema es que tenemos políticos que no piensan nada. Esa es otra. Hoy hemos oído, y aquí cierro, y después cerraré con una frase. Hoy hemos oído unas declaraciones del secretario general de la OTAN, señor Rutte, diciendo que pongamos las pensiones de los europeos al servicio de la guerra. Que si es necesario coger dinero de los fondos de pensiones, pues hay que cogerlo. Porque lo que importante es enviar tanques a Ucrania. Eso es lo esencial. Es decir, la señora Ursula von der Leyen me está diciendo que hay que aumentar en 500.000 millones de euros la fabricación de armamento en Europa, crear fábricas. Como las fábricas se van abajo porque no hay energía barata, ahora hay que sustituir la fábrica de tractores por fábricas de tanques, con los problemas que eso implica. Esto es lo que está diciendo Europa, que va camino de la guerra. Vamos camino de la guerra. El año 25 será un año crítico. Esperemos poder explicarlo desde aquí y esperamos y deseo equivocarme en lo que estoy diciendo. Deseo profundamente, porque soy europeo y estoy en España, equivocarme en lo que digo. Pero esta es la realidad. Así que cuando hablemos de Rusia e Irán, estudiemos toda la problemática y no nos dejemos llevar como si esto fuera una película del oeste, ¿no? Los buenos, los indios, los malos, vienen los indios atacan, están los americanos cercados y viene el séptimo de caballería con la trompeta, y los indios se retiran y el séptimo de caballería son los iraníes y los rusos. No, esto no es así. Esto es bastante más complejo. Y para acabar el programa, porque esto parece hoy nos va a salir un programa un poco oscuro, Hay una cosa que yo quiero decir, 2. Una, primero, la resistencia en Siria va a seguir. Eso también es verdad. Ya hay resistencia. Ya se han formalizado las primeras unidades que se han refugiado en la frontera entre el Líbano y Siria para combatir a los grupos terroristas. Esto existe ya. Esto es una realidad. Ya veremos cómo se desenvuelve en el tiempo. Y una frase importantísima, porque lo que está pasando en Siria nos afecta a todos, Latinoamérica incluido. Toda guerra que ocurra en Europa va a afectar a todo el mundo. Vamos hacia una guerra mundial, si no estamos ya. Entonces, yo el otro día me encontré una frase que yo pienso que resume todo esto, ¿no? Es una frase de un político y de un filósofo que se llamaba Edmund Burke, que decía lo siguiente: para que el mal triunfe, solo se necesita que los hombres buenos no hagan nada. En ello estamos. Ahora, el olvido de lo que está pasando, cerrar los ojos, taparse los ojos, como se está dando mucho en Europa, conlleva precisamente que aumente el peligro de guerra. Es necesario hacer algo para que el mal no se imponga, que es lo que estamos viendo, que es lo que pasa ahora mismo en Siria y en Oriente Medio. Así es, Eduardo, y me quedo también con una reflexión que hacías, que claro, hay quienes ven esto como una película. Bueno, la película se quedará en pantalla, ¿no? La película, apagarás la televisión y terminará, la película le pondrás pausa y la terminarás de ver cuando llegues o cuando vuelvas a casa,
es película, tú manejas el control remoto y dices en qué momento se termina o en qué momento le vuelves a dar play. Pero lo que está pasando no es película, es realidad y en cualquier momento puede tocar la puerta de quienes creen estar enajenados sobre esto, alejados. Comparto lo que dice Eduardo. A la larga el impacto se va a sentir. Esperemos que no sea fuerte. Esperemos que sea solamente un rasguño, que no llegue a mayores. Eduardo, yo te doy las gracias por estar con nosotros en Prensa Alternativa. Siempre es un privilegio conversar contigo y la audiencia también lo valora de esta manera. Yo quiero agradecerte y al público invitarlo a darle like, suscribirse, comentar y compartir nuestro contenido. Prensa Alternativa. No olviden que es importante el usuario activo que nos ayuda a llegar a mayor audiencia. No tengo más que agregar. Mi nombre es Enzo Anchante. Gracias por estar con nosotros. Nos reencontramos muy pronto. Hasta la próxima.